Hermanos y amigos, un cordial saludo. Es un privilegio poder encontrarnos de nuevo para abrir las escrituras juntos y ver la maravillosa gracia del Señor manifestada y expresada en este tiempo en que los cristianos recordamos el nacimiento de Jesús, precisamente enfocada en ese hecho, en que el Padre envía a su Hijo. Y creo que es una época propicia para tener en nuestra mente esa realidad. Quiero mostrarle una imagen que nos evoca estos tiempos y es la de los regalos que tanto los chiquis como los más grandecitos tal vez estamos esperando en este tiempo de Navidad. Y regalo tiene una relación bíblica con una palabra que los cristianos usamos mucho, que la Biblia usa mucho, y es la palabra, precisamente la palabra bendición, bendición. ¿Y qué es una bendición? La palabra tiene un innumerable uso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero la podríamos resumir como un regalo de felicidad, un regalo de salvación, un regalo que hace a los que lo reciben bienaventurados. Y precisamente es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer entre nosotros. Quiero que empecemos viendo un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 26, donde dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Fíjese que hay un propósito en la llegada de Jesucristo a esta tierra. Y en el contexto aquí en el que Pedro está presentando el Evangelio, presentando razón de lo que él había visto, había oído en Jesucristo, él está exponiendo el propósito. El Padre envía al Hijo para que seamos bendecidos. ¿Y qué más podríamos decir de esa bendición de la llegada del Hijo? El mismo Señor, fíjate, nos habla de ese propósito en Juan 10:10, diciéndonos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa sería una excelente definición de bendición: tener vida y tenerla en abundancia. La primera mención de la bendición en la Biblia, y pensamos en esto porque una ley hermenéutica básica es la de la primera mención de una palabra, de una expresión, de una idea en la revelación bíblica. Y la primera vez, fíjese, es en el libro de Génesis, donde Dios bendice a sus criaturas. Génesis 1:22 dice que el Señor bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y hay un patrón a partir de ahí que tiene que ver con la bendición, y es la idea de ser fructífero, de multiplicar, de crear, de hacer las cosas en una dinámica que continúa de alguna manera la creación de Dios. Y creo que es bueno tener esa idea en nuestra mente de la relación que hay entre la bendición y el tener en abundancia, el que algo sea multiplicado, que algo sea fructificado. Y creo que los creyentes hemos sido bendecidos por el Señor con una bendición prometida desde el Antiguo Testamento. En Génesis 12, Dios le promete a Abraham que de él iba a ser un pueblo bendecido, un pueblo con el favor de Dios, un pueblo que iba a tener vida y que tendría una vida en abundancia en todas las áreas de su vida. Y usted se dirá: bueno, eso era para Abraham y sus hijos. Pero fíjate que el libro de los Gálatas nos deja muy claro que nosotros hacemos parte de esa bendición. En la Nueva Traducción Viviente, el libro de Gálatas 3:16 dice que Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice y a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Eso sin duda se refiere a Cristo y a todos los que estamos en Cristo. Todos los que somos de fe, dice el mismo libro de Gálatas, todos los que somos de fe recibimos las bendiciones prometidas a Abraham en Cristo. Finalmente, Cristo
era el que recibía la bendición de Abraham directamente como un descendiente de él. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, mis hermanos, porque muchas veces ese regalo, esa bendición, esa vida en abundancia, la cual anhelamos no solamente tener, sino disfrutar, tienen características propias que nos ayudan a discernir, a tener un entendimiento más claro de en qué consisten esas bendiciones. Hemos relacionado la bendición con productividad, pero hay un texto en el libro de los números que quisiera que miráramos en Números capítulo 6, tal vez conocido de muchos. Dice el Señor: Jehová habla a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y quiero resaltar unas palabras bien claras. El Señor desea la bendición y usa a Aarón y a sus hijos como intermediarios, como sacerdotes para bendecir. Y el Señor le da a los sacerdotes un modelo de oración para bendecir al pueblo. Y aquí hay unas características bien importantes de la bendición. Y si extraemos estas expresiones, pues nos vamos a dar cuenta, como ya dijimos, que cuando el Señor dice, te bendiga, tenía que ver mucho con productividad. En Génesis 1, en Génesis 9, vemos cómo el Señor relacionaba la bendición con la naturaleza, con el mismo Adán, y en Génesis 9 con el mismo Noé, diciéndole a él y a sus hijos, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Mis hermanos, los recursos que nos da Dios tienen un propósito, así como en la parábola de los talentos, ese Señor entregaba recursos a cada uno de sus siervos con el propósito de que fueran productivos, de que se multiplicaran, de que hubiera una transformación. Y mis hermanos, todos los hombres tenemos en nuestro corazón el anhelo, tanto los creyentes como los no creyentes, puesto por Dios, que hemos sido hechos a la imagen de Dios, de producir, de transformar, de hacer las cosas para que crezcan. Por eso el Edén empieza con una gran finca gigante, con mucha naturaleza, pero en Apocalipsis vemos que el propósito de Dios es crear una gran ciudad, la gran Jerusalén, llena de los resultados de la productividad del hombre. Y tal vez pensemos que esa es la bendición y la única característica. Pero aquí en número 6 hay otra característica importante. Dice que esa bendición se caracteriza porque es guardada por el Señor. Mis hermanos, dice Salomón, el sabio Salomón, que más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Una de las características, mis hermanos, de la bendición es que es productiva, pero el Señor la está protegiendo en un mundo de estrés, en un mundo de enfermedad, de competitividad, de miedo a que me quiten lo que tengo, de dormir intranquilo. Mis hermanos, la bendición de Dios viene con la protección de Él mismo, con la convicción de que todo lo que me ha dado Dios es de Él. Y aunque lo pierda, bueno, es de alguna manera el problema de Dios. Entonces, la bendición realmente no produce ese afán, no produce esa tristeza, sino, mis hermanos, descanso en Dios. Él es el dueño de la bendición y Él la protege conforme a su propósito. Entonces el que ahora tiene un mejor empleo no está preocupado por la envidia de los demás o porque en cualquier momento lo van a echar. El que ahora tiene un bien, el que ahora tiene un conocimiento, no está preocupado por perderlo, sino está descansando en la protección del Señor. Ahí mismo en el libro de Números, fíjate que también dice que el Señor haga resplandecer. La bendición no solamente es productiva, no solamente es protegida, sino es prosperada. Y prosperado en la Biblia tiene que ver con que el Señor esté complacido con lo que nosotros hacemos con la bendición. Mis hermanos, muchos pueden ser productivos, pero no ser bendecidos, porque tal vez ese afán productivo, mis hermanos, ha dañado hogares y no es la complacencia del Señor, ha traído estancamiento espiritual y no la complacencia del Señor.
ha traído enfriamiento espiritual, ha traído a un estrés y enfermedad a la propia vida. Y aunque esa persona era productiva con los recursos que el Señor le ha dado, mis hermanos, no estaba siendo realmente prosperada. Porque todo recurso que llega a nuestras manos tiene un propósito, que el Señor sea complacido y que vaya conforme al propósito y al enfoque que Dios quiere, y es que nosotros seamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Me he encontrado con personas que aún recuerdan su etapa de necesidad material o de escasez con nostalgia, porque fue el tiempo en que tal vez más estuvieron buscando al Señor. Alguien tal vez oró y pidió por un trabajo, mis hermanos, pero cuando llegó ese trabajo, lo que hizo fue alejarlo de ese tiempo de oración, de ese tiempo de dependencia. Y ese recurso tal vez no era bendición, era simplemente una productividad natural en la vida de esa persona. Y finalmente acá dice que esa bendición se caracteriza por ser pacífica. Ponga en ti paz. Y esa palabra conocida es shalom. Es la sensación de hostilidad. Es la llegada de la tranquilidad, de la total satisfacción en la vida. Y esa es la vida abundante que el Señor prometió. Mis hermanos, muchos de los recursos que el Señor nos ha permitido tener, pues tal vez nos damos cuenta de que no eran bendición. Tal vez fue algo que lograste porque eras muy capaz, muy dedicado, muy trabajador, muy esforzado, muy ambicioso. Tal vez el Señor te dio inteligencia, pero tal vez eso no venía de parte de Dios, porque hay una característica fundamental que vemos ahí, que es productiva, protegida, prosperada y pacífica, y dice el proverbio que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esa es la bendición, mis hermanos, que queremos. Que el Señor nos bendiga con recursos que crezcan, pero que están protegidos y dependemos de eso, que finalmente prosperarán el propósito del Señor y que traen paz a la vida del que es bendecido. Y mis hermanos, esa bendición integral, fíjate que recordando la primera mención aquí en Génesis 1:22, donde Dios bendijo diciendo fructificar y multiplicaos, en el texto de Génesis 1, esa bendición viene después de todo un proceso. Porque si usted recuerda Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se da cuenta de que Dios empezó un proceso de transformación. Porque ¿cómo estaba la tierra en ese momento? Fíjate que tenía tres problemas. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía y la tierra estaba en tinieblas. Entonces la bendición vino después de que el Señor interviniera y dése cuenta de que de alguna manera nos diera ejemplo a cada uno de nosotros de todo lo que viene antes de la bendición, de los requisitos, podríamos decir así, antes de la bendición. Y el Señor fue solucionando problema a problema ahí en la creación. Fíjate, ahí en Génesis en adelante, Génesis 3, el Señor solucionó de atrás para adelante el primer problema. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aquí vemos una estructura fundamental a lo largo de toda la Biblia, donde el Señor va desarrollando la transformación en la tierra, en la creación, pero también en las personas. Tenemos el mismo problema. Estamos sin luz, estamos en tinieblas cuando no conocemos a Cristo. La vida está vacía y está desordenada y el Señor empieza iluminando esa vida. Segunda a los Corintios 4:6 habla de que Dios, el que dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón. El mismo poder que está dando la luz en la creación es la que alumbra. ¿Para qué? Para que podamos conocer la gloria de Dios, la hermosura de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, fíjate que cada una de la transformación, de la conversión de nuestro propio corazón, vino cuando llegó la luz. Dice Efesios que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor y por eso pues andamos como hijos de luz. La pregunta es, ¿el Señor ha hecho esa obra de iluminación en usted que está escuchando? El Evangelio dice que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios y necesitamos la luz para ver. La bendición no vendrá sin luz. Y si alguien
no tiene la luz del Señor, pues está en tinieblas, permanece en tinieblas, en muerte, y su destino es la muerte eterna, lejos de la presencia del Señor. Pero aquí vemos otro patrón después de que el Señor ha solucionado el problema de la iluminación y es el problema del orden. Fíjate que el Señor continúa ahí mismo en Génesis 1, 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y el segundo problema que el Señor empezó a solucionar ahí era el problema de que el caos en la tierra era total porque estaba desordenado. Y usted se va a dar cuenta que el Señor no va a bendecir nada que no esté ordenado. Aquí de qué manera ordena el Señor. Fíjate que hace básicamente dos cosas que tienen que ver con la asignación y es la clave del orden. Ponerle un nombre y un lugar. Eso es separar y nombrar. ¿Qué hizo el Señor con la luz? Separó Dios la luz de las tinieblas. Puso cada cosa en su lugar. Y además de eso, ¿qué hizo? Le dio un nombre, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y este patrón se va a repetir en varias ocasiones aquí en el capítulo 1 del libro de Génesis con toda la creación que hace el Señor, separar y llamar. Y esta ley, este patrón, esta secuencia se sigue repitiendo constantemente y no solamente aquí, a lo largo de toda la escritura. Si usted adelanta ahí al versículo número 6 al 8, va a encontrar lo mismo. Luego dijo Dios haya que expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Y ahora qué hace el Señor? Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué hace Dios? Separar y nombrar, darle un lugar y darle un nombre, un estatus a cada cosa. Y ese es un principio, mis hermanos, para nosotros constantemente en cada una de nuestras vidas, empezando por el Evangelio. Porque el Evangelio que nos pedía entender primeramente. Vino primero la iluminación del Señor, pero para comprender ese Evangelio, usted tenía que ordenar, por ejemplo, qué era el pecado y separar lo que era el pecado de lo que no era el pecado y darle un nombre a esa acción, pecado. ¿Qué más tenía que hacer? Separar la posibilidad en sus propias fuerzas de acercarse a Dios y llamarla como una insuficiencia suya, una incapacidad de acercarse a Dios. ¿Cómo entendió eso? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué más tenía que hacer? Separar todas las posibilidades que en su mente había para acercarse a Dios por medio de obras, por medio de hacer buenas cosas, por medio de cantidad de puentes que queríamos hacer de la verdadera salvación que solo se encuentra en Cristo el Señor. Y darle un nombre a esa salvación, se llama Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. El Evangelio es un proceso de ordenamiento de la vida. Y ahí vino la bendición del Señor que le dijo a usted que había pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Eso sucede en todos los aspectos de la vida y el Señor aquí nos está dando un ejemplo de orden, separar y nombrar. Podemos ahí mismo ver de nuevo la secuencia. Y dijo también Dios, júntense las aguas, que es una manera de decir separar, y que están debajo de los cielos en su lugar y descúbrase lo seco. O sea, separó las aguas de las aguas y de lo seco. ¿Y qué dijo el Señor? Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y a través de todo este proceso el Señor estaba ordenando, que era uno de los problemas esenciales de la creación, el desorden. Y que sigue siendo uno de los retos para cada uno de nosotros en nuestras propias vidas de todos los días, bajo la iluminación del Señor, de la palabra, estar ordenando, dándole un lugar y dándole un nombre a cada cosa. Ahora el Señor que ha iluminado, que ha ordenado, que ha separado y llamado, ahora fíjate cómo viene la bendición. Ahí vemos en el versículo número 3. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y fíjate que el mandamiento del Señor de producir
viene implícito con sigan el ejemplo, en este caso, las plantas sigan el ejemplo del orden. Hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. ¿Y qué pasó entonces con la naturaleza? Produjo pues la tierra hierba verde, obedeció al Señor, hierba que da semilla según su naturaleza. Mis hermanos, el Señor ilumina, el Señor ordena y el Señor produce en cada uno de nosotros, pero fíjate que hay una responsabilidad de estar bajo esa luz, de ordenar y el Señor bendice con que ese recurso empiece a producir para la gloria del Señor. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y el Señor estaba ahí solucionando el tercer problema, era que estaba vacío. El propósito de Dios con toda la creación es transformar esta tierra y va a seguir siendo transformar esta tierra como Él quiere, para lo que Él quiere. Y fíjate que es llenarla, llenarla, quitar el vacío. Y para eso es que se produce, para eso es que las plantas producen, para llenar. Finalmente, calman nuestra necesidad de hambre las plantas que están a nuestro alrededor. Y nosotros los creyentes estamos aquí para llenar en todas las áreas finalmente de la vida. Entonces, tres problemas y tres soluciones que da el Señor. Ilumina, ordena y llena. Para quitar las tinieblas, para quitar el desorden, para quitar el vacío de la creación. Y mis hermanos, eso es completamente aplicable a cada una de nuestras vidas. Entonces aquí hay un propósito importante. El Señor ilumina y siempre, fíjate, la bendición integral viene por ordenar y el Señor quiere llenar. Y tal vez, mis hermanos, muchas de las cosas que hemos podido hacer ha sido tal vez intentar llenar sin ordenar. Y la bendición del Señor no está ahí, en intentar llenar por nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestras actitudes, nuestra preparación, pero sin ordenar. Entonces, no es la bendición de Dios, sino bueno, igual que los incrédulos, que también lo pueden hacer, producir. La gente mala, la gente que no conoce a Dios, también produce de muchas maneras, está en nuestra naturaleza. Pero la bendición del Señor viene a través de estar iluminado y buscando el orden, asignando un nombre y un lugar. Y usted lo puede seguir ahí viendo en el libro del Génesis. En Génesis 20:21, que es lo inmediatamente anterior a Génesis 1:22, donde el Señor realza la bendición, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué quería el Señor? Llenar, solucionar el problema del vacío. Llenar y a través de esa bendición está llenando para que se produzca. Y mis hermanos, la enseñanza bíblica de que Dios es un Dios de orden, que le encanta el orden, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, pues mis hermanos nos debe motivar a tener este punto, a tener este punto muy claro en este concepto de la bendición integral. Y mis hermanos, Dios no bendice nada que primero Él no ha tocado, iluminado y que no ha sido ordenado. Entonces, si lo queremos resumir de alguna manera, podamos plantearlo como una ecuación para que nos llevemos una idea bien clara de lo que vimos hoy. Y la ecuación es que siempre, mis hermanos, el Señor tiene como propósito solucionar tres problemas. El primero, el de las tinieblas en la creación y en nuestra propia vida, lo solucionó con la luz. Y la luz ilumina la palabra de Dios que nos permite ver la realidad. La primera realidad y la más importante, quién es Dios, quién es Jesús y el único camino para salvación. Pero a partir de ahí, mis hermanos, se empiezan a sumar verdades iluminadas por el Señor a través de la palabra en nuestra propia vida que nos llevan al segundo aspecto. ¿Qué otra cosa quería solucionar el Señor? El desorden, y lo solucionó con orden. Tal vez usted se acuerde de esta figurita del Tetris, de un juego clásico de los 80, donde finalmente cada pieza tenía un nombre y cada pieza tenía un lugar donde debía encajar. ¿Y qué produce eso? Mis hermanos, bendición integral.
La bendición que vimos es productiva, es protegida, es prosperada y es pacífica. Y eso lo podemos aplicar, mis hermanos, en la vida del creyente porque, bueno, todo el mundo quiere ser bendecido. Y tal vez usted, como todo el mundo, quiere ser bendecido, pero no todos están buscando que el Señor ordene la vida. Aún los creyentes luchamos con eso. Tal vez usted esté orando, usted pidiendo a alguien orar por su salud. Y mis hermanos, Dios quiere ante todo que antes que orar por su salud, ore porque el Señor le ilumine, le dé sabiduría para que usted pueda poner en orden todo lo que tiene que ver con su salud. Tal vez usted tenga que empezar a poner orden en su comida, en su ejercicio, en su visita al médico, en el tratamiento que usted debe seguir. Y fíjate que ahí en la voluntad del Señor vendrá una bendición productiva, protegida, prosperada y pacífica en su propia salud. Y tal vez aunque no llegue la salud, tendrá usted delante del Señor un motivo para estar más apegado a Él. Porque realmente queremos que la salud venga milagrosamente como el Señor lo hace y tal vez lo puede hacer, pero tal vez no sea el propósito del Señor, sino que haya un proceso de iluminación y de revelación aún en su salud. Tal vez usted esté pensando en sus finanzas y mucha gente puede venir y orar, Señor, aviva mis finanzas y tal vez alguien avivato le dice, ¿y usted por qué no parta? Invierta 1 millón de pesos y el Señor le va a bendecir. Pero tal vez lo que debíamos orar es, Señor, ordéname a ordenar mis finanzas. Y eso va a significar tal vez tener un presupuesto, una proyección financiera, muy claro, nombre y lugar de sus ingresos y egresos. Mi querido hermano, dele un nombre y un lugar a sus finanzas. Y el Señor dará bendición, una bendición productiva, protegida, prosperada, pacífica. Tal vez sean sus emociones las que necesitan ser ordenadas y no simplemente pedir al Señor, quita estas emociones, esta tristeza, este dolor. Tal vez usted tiene que empezar a buscar y tal vez buscar ayuda para ordenar, darle un nombre y ese lugar a cada emoción para que no dominen su vida, para que no se conviertan en ídolos, para que cada una de esas cosas pueda estar bajo el dominio propio del Espíritu Santo. Mi hermano, tal vez usted tenga que ponerle un nombre y un lugar a su vida espiritual. Tal vez usted está orando porque su vida espiritual sea más flamante, para que haya más motivación, más ánimo, pero le da un nombre y un lugar a su devocional, a la lectura de la escritura, le da un nombre y un lugar a reunirse con otros hermanos para estudiar las escrituras, para escuchar la palabra de Dios, para que la palabra del Señor pueda ser expuesta en su corazón. Le da un nombre y un lugar a su estudio bíblico, a sus tiempos de oración. Tal vez, mis hermanos, esa vida espiritual se vendrá con una nueva producción y una bendición productiva, protegida y prosperada en la medida que pongamos orden y disciplina a lo que estamos haciendo. Y podríamos hablar de muchas áreas de nuestra propia vida. Tal vez su hogar, tal vez usted está orando, Señor, bendice mi hogar, pero ya ha puesto orden a su matrimonio, la crianza de sus hijos, o si usted no es casado, orden a su vida sexual aún antes de ser casado, porque tal vez usted no conozca a esa mujer, ese hombre con que se va a casar, pero puede honrar ese matrimonio desde ahora, si el Señor lo ha llamado a casarse, poniéndole un nombre y un lugar. Tal vez usted lleva muchos años con una mujer, pero usted no le ha puesto el nombre de esposa. A veces conoce uno parejas que llevan años y se consideran todavía amigos, aunque ya tienen nietos. Póngale un nombre a esa esposa, un nombre a ese esposo. Póngale un lugar, tal vez sea la hora de si en ese matrimonio no hay separación de los padres emocional, física, financiera. Tal vez es hora de salir de la casa y ser independiente, aunque eso signifique a veces un poco de sufrimiento, de dolor, tal vez de escasez.
pero póngale un lugar y un nombre a ese hogar. Y mis hermanos, iluminado por la palabra de Dios, ese hogar será bendecido. A veces consideramos con mucha superstición simplemente que orar para que una situación se solucione de una manera milagrosa o tal vez llámela mágica, es lo único que queda. Pero Dios nos provee en la escritura muchos de los recursos para que una bendición, mis hermanos, sea productiva, sea protegida, sea prosperada y sea pacífica en la medida en que estamos buscando ordenar la vida. Mis hermanos, el Señor nos ilumina, el Señor nos da un ejemplo de ordenar la vida en la creación. Y qué mejor regalo que poder tener claro el verdadero regalo del Señor en Cristo. El Señor ha preparado obras de antemano para que las disfrutemos, para que nos gocemos en ella y para que las cumplamos conforme a su propósito. Y eso les quería compartir, mis queridos hermanos, acerca de esta bendición integral, si usted le puede poner un título a esta meditación, que el Señor sea iluminándolos en esta área, en este tiempo de pensar un poquito lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas a través de la bendición de la venida de Jesucristo, que como comenzábamos diciendo, venía para bendecir, para darnos vida y para que esa vida fuera en abundancia. Un abrazo para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Chao.